Opiniones hay muchas. Aunque creas que se ha dicho todo, siempre hay algo que decir. Bueno, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, chicos y chicas del coro, a este nuevo programa de Siempre hay algo que decir. El día de hoy tenemos noticias que han ido aconteciendo a lo largo de este mes. Vamos a tratar un tema bastante serio y doloso, como lo fue el atentado que sufrió la familia Levarón en el estado de Sonora. También en temas internacionales vamos a ver cómo se está llevando a cabo esta crisis institucional y electoral que está pasando ahora el país de España. También nuestro compañero Francisco, como ya lo conocen, nos va a traer temas bastante polémicos e importantes. sí, a lo que a mí me gusta llamar a la explosión semanal de las universidades en México, porque como verán, estaré presentando diferentes puntos de vista que tuvieron múltiples universidades en México, en la Ciudad de México y en Puebla, acerca de temas como los feminicidios, la interrupción legal del aborto, así como los derechos sexuales y reproductivos. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que bien nos trae nuestra compañera Carla Marilet. Hola Monse, ¿cómo has estado? Muy bien, disfrutando el puente. Bueno, yo les traigo la noticia acerca del Día de Muertos, los desfiles que pasaron en Ciudad de México y en Puebla, y como cada semana, la recomendación de las películas. Bueno, entrando a este tema bastante serio, tenemos el acontecimiento que pasó el lunes 4 de noviembre en el estado de Sonora. Fue un hecho lamentable, ya que la familia Levarón sufrió un atentado que culminó con la vida de 9 de los integrantes de esa familia. Lamentablemente fueron 3 mujeres madres de familia y 6 menores de edad, los cuales fueron sus hijos. Que este hecho nos conmueve como país, pero también nos da un punto de indicio de cómo analizar la situación de seguridad pública que se está viviendo en nuestro país. ¿Cierto, Francisco? Sí, por lo que entiendo, esta es una comunidad mormona que llegó a México hace casi 100 años, por lo que tengo entendido. Pero en eso de que tú mencionas de que es un hecho lamentable, ahí estoy en contra. O sea, sí es lamentable las pérdidas humanas, pero creo que se le pone mucha atención a este caso en específico es un término que he escuchado, pero que me agradó cómo sonaba y siento que explica lo que está pasando, la indignación selectiva. ¿Por qué? Considero que la gente está indignada porque estas personas representan lo que no es típicamente mexicano o lo que nos plasman los medios. Por ejemplo, esta era una familia blanca, estadounidense, adinerada y acomodada, y mormona. Entonces, por el mismo hecho de que haya sido una familia con estas características, considero que la gente y los medios le están prestando más atención, ¿o no, Carla? Bueno, yo igual estoy de acuerdo con la opinión de mi compañero Francisco, porque aparte de ser un problema racial, es un problema clasista. A muchos de los mexicanos se les adjudica el hecho de ser delincuentes o pertenecer al crimen organizado simplemente por su piel, por su tez, y cientos de ellos mueren al día. Y qué casualidad que esta noticia dio un boom nacional, porque eran personas estadounidenses, de tez blanca, adineradas y acomodadas. ¿Tú qué opinas, Monse? Yo creo que sí va en relación a esto, y creo que sí fue una noticia bastante mencionada por el hecho de que son personas de nuestro vecino, de nuestro país vecino, Estados Unidos, y la relación que ya han llevado, y ya desde antes, con el hecho que ocurrió con la captura con el intento de captura del hijo del Chapo, esta relación que lleva Estados Unidos con México y esta parte de cooperación. Entonces yo creo que sí fue una noticia que resaltó mucho por esta cuestión de los países vecinos, del tráfico de armas, de las políticas en cuestión de materia
de seguridad pública, perdón. Entonces yo creo que sí voy de la mano contigo, de que le dieron mucha importancia, porque juegan papeles importantes tanto en la religión, y yo creo que sí es no tan aceptable que no pongamos atención a los hechos de violencia que pasan en otras partes de México, como es el estado de Guerrero, incluso masacres, accidentes que ha habido con estas personas. La madre de familia en Guerrero, el accidente que tuvo, prácticamente el asesinato, en familia, feminicidios. Exacto. Entonces no podemos dejar de lado de que sí fue un hecho lamentable y trágico, pero no es el más importante ni es como que el más polémico. Pero lo que salvamos aquí es la importancia, el panorama que nos da este hecho, de cómo está la función de los cárteles aquí en México. Eso es lo que debemos de salvar. No darle la importancia de que fue de esta religión o fue de aquella, ¿saben? Yo creo que este hecho marca mucho el estado en que se encuentra México en el aspecto de seguridad. Yo lo dejaría por ese lado para encontrar como un panorama de cómo es que está funcionando, o más bien no está funcionando la seguridad en México. Sí, y yo creo que también tiene que ver con qué tipo de, como lo comentaba, qué tipo de situación económica tenía la familia, porque como sabemos en México, si tienes algo que ver en el gobierno o tienes asuntos importantes, empresas, digámoslo así, yo creo que también por eso salió a la luz la noticia, porque, era una familia que tenía algo que dar, tenía algo que aportar económicamente. Era una familia que fundó una colonia, una congregación. Era una familia importante. Ya desde tiempo atrás, ya llevaban aquí asentados desde 1924, me parece. 100 años. Ajá, y una de las víctimas, sí hay que mencionarlo, era nieta directa de quien dice ser el fundador, Mesías, apóstol. Sí, no sabría cómo religiosa. Ajá. Entonces yo creo que eso es un punto específico de por qué también, porque ya había sido demasiadas víctimas en esa congregación, pero yo creo que esto es muy importante porque una de las madres que murió, es muy cercana a la línea sanguínea de los fundadores de esta colonia en México. Aquí yo, considerando una tipo conspiración, si tomamos en cuenta, ninguna religión te da números de cuánto dinero manejan o cuánto tienen realmente. Creo que ahí también es un punto flexible, y como lo hemos visto algunas veces, incluso puede ser alguna señal de lavado de dinero, porque no está también, como que registrado ante una institución bancaria o alguna institución gubernamental que regule ese dinero. Entonces, no o también podría ser un ajuste nada de cuentas. Exacto, pero no estoy asegurando ni diciendo nada, solo estoy diciendo algo que un factor que puede ser importante en lo que estamos viendo de este caso. Quizás no lo hemos visto por ese lado. Se asegura en estas declaraciones de la familia que es al contrario de lo que tú dices, ¿no? Que ellos no tenían nada que ver con el crimen organizado, que no tenían nada que ver con toda estas organizaciones que son muy muy grandes en estos estados de la República al Norte, pero ellos aseveran que no es así, que si eran libres o limpios de cualquier hecho que se les acuse relacionado con estas cuestiones de tráfico o lavado. Sí. Y pasando a otro tema polémico y de interés social y que está muy relacionado y muy cerca de nosotros como comunidad estudiantil, tenemos los hechos que han ido suscitándose en diferentes universidades de México como respuesta a lo que se está llevando a cabo en torno a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Es verdad, Francisco? Sí, por supuesto. En este caso hablaré de 3 acontecimientos que pasaron en 3 universidades, la UAP, la UPAEP y la UNAM. Empezaré hablando por lo que pasó, un contraste que yo vi entre lo que pasó entre la UAP y la UPAEP. Lo que pasa es de que la UPAEP en esta semana dio un foro con ideología pro vida, en la cual mencionaba, y realmente para mí fue una reverenda estupidez mencionar acerca de que por una violación ten la bendición que tú tendrás, o por producto el que el violador también es padre. Entonces sí es algo
tonto mencionar esto porque lo que sucedió aquí en Boa fue de que en esta misma semana se dio una campaña de detección oportuna de VIH y de sífilis. Lo que sugiere para mí son dos contrastes. ¿Por qué? Porque en uno vemos acerca de, califican como que el embarazo a través de la violación es algo que una mujer tiene que hacer a fuerza, o sea, tener el embarazo a través del producto de una violación, a diferencia de lo que se hizo aquí, que fue que a los alumnos se les dio una plática, se les dio recomendaciones, se les dio también se les asesoró sobre qué es el VIH, el sífilis, cómo se puede detectar, y yo fui incluso a hacerme mi prueba correspondiente. ¿Por qué? Porque es necesario tener esta educación sexual como lo hemos mencionado en distintos programas. Ahora bien, en lo que he visto es de que, a pesar de que la UPAEP es una universidad con índole y raíces católicas y conservadoras, también tenemos que mencionar que aquí hay colectivos, los cuales al día siguiente de lo que se presentó en estos foros, grupos feministas y LGBT fueron a reclamar acerca de lo que estaba sucediendo y cómo era posible que dieran este tipo de foros cuando estos mismos alumnos mencionaban que hace 2 años sucedió un caso polémico, en este caso de la chica Mara Castilla, que fue brutalmente asesinada y violada y dejada en un motel. Esta chica era estudiante de ciencias políticas en esta universidad, en la UPAEP. Entonces, ¿cómo le dices a tus alumnos de que, sí, te violan, te embarazas, ten al bebé? Pero, ignoremos que nosotros hace poco tuvimos el caso de una chica violada. Eso no hay que mencionarlo, porque no. Entonces, es tonto. Y luego también lo que pasa ¿qué pasó aquí? Que una chica igualmente fue violada y fue asesinada y su cuerpo fue dejado en la Facultad de Ingeniería en la UNAM, a lo que se convocó a un cacerolazo por parte de grupos feministas, en los cuales dieron un recorrido a través de Ciudad Universitaria allá en la UNAM, en Ciudad de México, y justo cuando llegaron a la Facultad de Ingeniería, estos son agredidas, son atacadas por estudiantes de la misma Facultad de Ingeniería, en su mayoría eran hombres, y fue una reacción que tenían porque los grupos feministas estaban alterando el orden, estaban pintando paredes, pero sinceramente eso es algo muy pequeño y muy chiquito a tener sangre en tus manos, como lo tienen estas dos universidades. Lo que vemos aquí en UPAEP y lo que vemos en la UNAM es que no se quieren hacer cargo y no quieren atacar realmente a los agresores que ellos mismos protegen. La UAP, a pesar de tener eso de ser una escuela pública, brinda una campaña de detección de VIH y también de sífilis. Entonces son dos contrastes diferentes que vemos. Yo, en lo personal, me hice mi prueba de VIH y considero que esto es algo necesario. También el dejar de proteger a violadores, acosadores, como lo está haciendo la UNAM en este caso. Y bueno, mudándonos a un tema más internacional, tenemos que en España los acontecimientos. Este país celebrará elecciones este próximo 10 de noviembre, con lo cual llevará desde el 2015 4 elecciones. Esto quiere decir 2016, 17, 18 y 19. Cada año ha necesitado una elección consecutiva. ¿Esto qué habla? Habla de la fragmentación que se vive en España. ¿Por qué pasa esto? España tiene que resolver primero, como dicen ciertos especialistas, su problema de nacionalismo catalán, sus heridas y cicatrices que quedaron de la recesión económica que el país vivió en 2008 y, por si fuera poco, latente la situación que se vive entre izquierdas y derechas. Existe una fragmentación dentro de ambas ideologías. En cada una de ellas empieza a haber nuevos partidos, se empiezan a crear nuevos partidos y esto hace que se trascienda de un bipartidismo a un pluripartidismo. Tenemos que tener en cuenta que la crisis que vivió España en 2008 no es punto y aparte para nuestro país. Esta crisis se llevó a cabo en diferentes puntos del globo terráqueo, pero dejando una muy marcada huella en España. Su Producto Interno Bruto ha llevado crecimientos en la actualidad de un 2.52%.
Esto no es nada comparado con lo que crecía anterior al 2008. Tenemos cifras del 2006 y 2005 donde su PIB creció de un 3.7%. Estos son datos que van manejándose conforme va avanzando el tiempo para el país, pero también se sigue viviendo una crisis a nivel estructural, sigue habiendo una tasa de empleo que no mejora ni da las expectativas de crecimiento que necesita la sociedad española. Para entender esto, tenemos que el personaje, bien conocido como José Luis Rodríguez Zapatero, fue presidente en 2008. A él le estalló la crisis, la recesión económica en 2008, y las consecuencias las vivió su partidario, que se llamaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Él perdió las elecciones contra sus oponentes derechistas, que en este caso fue Mariano Rajoy. Él es dirigente del Partido Popular. Él ganó, y en España se necesitan 176 escaños para poder lograr un gobierno, gobernanza. Entonces, cuando pasa la recesión económica, el Partido Socialista Obrero Español queda mal. Entonces, le dan la victoria en 2011 a Rajoy, que pasa sobre todo los límites que se deben de considerar en los escaños de un parlamento español. Entonces es por bien ganado, y aquí entra todas las mentalidades de estos españoles, donde tienen este sentimiento de culpa hacia el Partido Popular y el Partido Socialista de Obreros Españoles. Ellos los consideran como los causantes de estos problemas económicos y estas circunstancias políticas sociales que vive ahora el país. Esto abrió un nuevo acontecimiento en las calles de España, un movimiento llamado M15, que fue liderado por un maestro, Pablo Iglesias. Él convirtió este movimiento en un partido, ahora llamado Podemos. Este partido está vigente y hay que mencionar que va a competir mañana en las elecciones. Este partido nació y quitó gran parte de los izquierdistas del Partido Socialista de Obreros Españoles y se fugaron a este partido. Y también hay que destacar que tiene gran afiliación de estudiantes. Entonces vemos que a partir de este problema de la crisis económica empieza a verse fragmentaciones dentro de las mismas ideologías, creando más partidos. Así se empieza una nueva era en España, y esta es una principal causa del estancamiento institucional que se vive. ¿Qué va con la fragmentación política? La fragmentación política hace difícil ocupar y articular las bancadas parlamentarias, y hace cada vez más difícil que un gobierno implemente su fuerza necesaria para llegar a una buena gobernanza y gobernabilidad. Por otro lado, en 2015 se ve más fuerte el partido llamado Ciudadanos, que tiene sus orígenes desde 2006 en Cataluña. Este partido político es fundado por nacionalistas catalanes en busca de su independencia de España. Otro punto muy importante del factor que vive ahorita este nudo institucional en España, que va con la crisis catalana. Esto no es algo nuevo, como bien sabemos, es un mal que se viene arrastrando aproximadamente desde el siglo XIX, con esta forma de querer acercar y hacer suyo las nacionalidades periféricas y concentrarlas en la España centralista. Esto va también desde un punto histórico con la guerra civil, el franquismo, donde se le quitan los derechos a estas penínsulas, y bueno, es lo que luchan los catalanes, que es una cuestión que va endémicamente porque tienen otra cultura, otro idioma,
otra forma de actuar ante estas necesidades que tiene, y aparte también reportan que es una población bastante activa y que pues este trabajo además lo generan a zonas muy pobres y se está fugando este ingreso económico que tiene esta región de Cataluña, lo están fugando a regiones españolas donde el ingreso y la producción es muy deficiente. Entonces entendemos cómo esta crisis y nudo institucional lleva por parte bastante con los hechos históricos, un panorama histórico que hay que analizar para tener en cuenta cuáles serían los resultados de este próximo 10 de noviembre en España. Y bien, bueno, como bien se supo, el festival de Día de Muertos se llevó a cabo aquí en Puebla capital alrededor de las 5 de la tarde en todo lo que es el Boulevard 5 de Mayo. Y pues realmente fue un desfile muy bonito, aunque sinceramente a mi gusto estuvo mejor el del año pasado, pero este desfile se conformó principalmente por las distintas escuelas de Puebla, desde nivel preescolar hasta nivel bachillerato. Incluso hubo como caravanas de bochos y carros tuneados, los cuales fueron alusivos a Día de Muertos. Y bueno, como ya es costumbre en este programa, la recomendación taquillera de esta semana es Doctor Sueño, la secuela de The Shining del director Stanley Kubrick. En esta película retrata la vida de Danny 40 años después de su estancia en el Hotel Overlook, en el cual se encontrará con diversos sucesos, por los cuales tratará de encontrar paz. Irreversiblemente marcado por el trauma al que se enfrentó en su niñez en el Overlook, Dan Torrance ha luchado por encontrar un poco de paz. Sin embargo, esa paz se esfuma cuando conoce a Abra, una aguerrida adolescente que tiene un poderosísimo don extraordinario, conocido como el Resplandor. Ella conoce instintivamente que Dan tiene el mismo poder y lo busca desesperadamente para pedirle ayuda y juntos enfrentar a la despiadada Rose the Hat y a sus seguidores. De The Truth Know, quienes se alimentan del resplandor de gente inocente en su búsqueda para alcanzar la inmortalidad. Dan y Abram forman un equipo muy peculiar y se enfrentan a Rose en una sangrienta batalla de vida o muerte. La inocencia de Abra y la forma en la que acepta su resplandor sin temor alguno obliga a Dan a recurrir a sus poderes como nunca antes lo había hecho, lo que lo lleva a enfrentar sus miedos y a despertar a los fantasmas del pasado. Yes, you run, dear, and then I will find you, and you will scream for years. Come play with us forever and ever. Bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, en Facebook estamos como Consejo para la Integración Estudiantil, en YouTube y en Instagram estamos como Copile-TV. También queremos hacerles una invitación a que participen en nuestra Semana de la Salud. Este evento estaba organizado junto con la Dirección de Acompañamiento Universitario. Se va a realizar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en nuestro edificio de posgrados en el Salón 201. Así es, van a traer expertos. El martes 12 va a ser la plática de autonomía emocional. El miércoles 13, tómate un minuto y salva una vida con depresión. Y el jueves 14 va a ser el taller de liderazgo. Nos esperamos ver pronto. Gracias. Gracias. Gracias.